Bueno, buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y el día de hoy hablaremos sobre los modelos didácticos en las funciones químicas. Los modelos didácticos ya sabemos que son representaciones valiosas y calificadoras que se usan para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que facilitan pues el conocimiento, que propician la mejora de las prácticas, que nos elementos pertinentes y descubrir una relación entre el docente y el estudiante. Es por ello que nosotros hemos orientado o hemos creado un modelo didáctico llamado el modelo didáctico transversal. El modelo didáctico transversal supone ser un recurso para el análisis, comprensión y experimentación de un determinado tema o contexto, permitiendo que el docente y alumno tengan un proceso constante de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuáles son sus precursores? Nosotros tomamos a María, que es una gran, un gran personaje de la pedagogía que se caracteriza especialmente por la libertad completa del movimiento y que le otorga al niño un material didáctico que puede aplicarse en su educación. Y también usamos a Celestín Freiner, un pedagogo que en su propuesta didáctica manifiesta que la lúdica, la práctica, la participación son elementos necesarios y herramientas indispensables para propiciar interés y mayor aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes, resaltando que la clave de una buena pedagogía es la actividad con la que realizamos algo. ¿Cómo funciona nuestro modelo didáctico? Nuestro modelo didáctico es un modelo que permite de manera lúdica, participativa e interesante que el alumno comprenda la funcionalidad e importancia de un tema asignado, en este caso, pues los principios fundamentales de la química, y para que este modelo didáctico obtenga los resultados deseados, juega un papel importante usando distintas dimensiones en el ser. Trabajamos la dimensión cognitiva porque este modelo permite que despierte la capacidad intelectual, de búsqueda, de razonamiento del joven y se interesa para que pueda indagar sobre determinado tema usando estrategias que permitan la creación, la comprensión y la experimentación. Usamos también la dimensión física. ¿Qué pasa con la dimensión física? Que el modelo didáctico juega un papel transversal porque es la base corporal de la existencia, donde incluye el cuidado del niño por su cuerpo y cómo saberlo usar o descubrir cómo puede jugar con su cuerpo para aprender distintos temas. Y finalizamos con la comunicativa, no, perdón, la comunicativa, que es el lenguaje que nos permite la capacidad más determinable del ser humano para comunicarse, para hacer referencia a algo, para resaltar una habilidad, para crear sistemas, signos, en fin. Y la social, pues porque permite proponer el desarrollo multifacético en el interés del alumno y está íntimamente unido para garantizar que el alumno no solo el espíritu colectivo, sino también un conocimiento científico, un fundamento de prácticas y un trabajo correlativo y en equipo. ¿Cómo podemos llevar nuestro modelo didáctico a la práctica? Para llevar a la práctica la realización de una clase mediante el modelo didáctico transversal, es necesario que el estudiante y docente presenten de manera asertiva una comunicación y pues una participación adecuada. Por ello, mediante la planificación de una clase a base de los principios fundamentales, abordaremos la manera de cómo podemos llevar nuestro modelo didáctico a la práctica en una clase. Como, como actividad inicial, damos a conocer las funciones químicas y su grupo funcional, usando la creatividad de herramientas comunicativas como una historia o un cuento, en el cual se pretende abordar su concepto. Las funciones químicas suelen llamar a cada grupo que posee una propiedad de compuestos químicos caracterizados para poseer una función de conjunto de uno o varios átomos, al que llamamos grupo funcional. Por ejemplo, el óxido. El óxido es un compuesto binario que contiene una o varios átomos de oxígeno donde existe una gran variedad de óxidos. El ácido son compuestos que poseen un átomo o más átomos de hidrógeno, los cuales al disolverse en agua se liberan en forma de catión H positivo llamado ion hidrógeno o hidrogenión.
Los sales. Los sales se denomina con el nombre del anión, con cierto prefijo y sufijo. Los sales de ozoácidos se sustituye la terminación hídrico del hidracido del que proviene el anión para la terminación uro. Sales de ozoácidos se sustituye la terminación oso o ico del ozoácido, del cual proviene el anión por la correspondiente ito o ato. Sales de que provienen los ácidos polipróticos y que contienen átomos de hidrógeno sustituibles. Sales básicas, sales que contienen iones hidroxilo o OH negativo. Sales hidratadas contienen agua de cristalización y los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formado por un metal u otro catión y uno o varios aniones hidroxilos en lugar de oxígeno, como sucede con los óxidos. Como actividad central, trabajaremos todo lo que tiene que ver con la nomenclatura química. Como muy bien su nombre, la nomenclatura química permite identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. El propósito de la nomenclatura química es asignar a las sustancias químicas nombres y fórmulas llamadas también descriptores, de manera que sean fácilmente reconocibles y se puedan consolidar a una convención. Existen dos grupos de compuestos en la nomenclatura química, que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos quiere decir que son los que tienen una presencia de carbono, que se enlazan con moléculas de hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, boro y con ciertos halógenos. Y en cuanto a los compuestos inorgánicos, se refieren a todos los compuestos químicos que no incluyen moléculas de carbono. E igualmente existen unos tipos de nomenclatura química, como los más importantes son el sistema de nomenclatura tradicional, funcional o clásico, el sistema de nomenclatura de sistema o estequiométrica, existe el sistema de nomenclatura en stock. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Por ejemplo, en el sistema de nomenclatura tradicional, funcional o clásica, las sustancias químicas se clasifican de acuerdo a las diferentes valencias que poseen. Estos tienen el uso de unos prefijos y sufijos, e igualmente el sistema de nomenclatura sistemática o estequiométrica nombra las sustancias con los prefijos numéricos griegos. Y el sistema de nomenclatura stock es el sistema donde se agrega al final del elemento químico números romanos que indican la valencia de los átomos. O sea, los números romanos indican el estado de oxidación de alguno de los elementos que pueden presentarse en cada una de las sustancias químicas. Tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el número de valencia tenemos 4 números de valencia, ¿no? Vamos a tomar estos 4. Tenemos prefijos y sufijos, donde vamos, esta es el sistema de nomenclatura tradicional, funcional o clásica, ¿no? Que hablamos de los prefijos y sufijos. Por ejemplo, el KO2 es un óxido de potasio o un óxido potásico, donde ahí es donde se utiliza el prefijo que estábamos hablando. E igualmente tenemos unos de valencia menor y otros con valencia mayor, donde FO es un óxido ferroso, o Fe2O3, que es un óxido férrico. Así sucesivamente tenemos varios prefijos y sufijos con los que se puede trabajar, como el Cl2O3, que es el óxido cloroso, o el Cl2O5, que es el óxido clórico. Bueno, en estas tablas lo que nosotros hicimos fue tabular los números o los estados de valencia y los prefijos y los sufijos que podemos usar
nomenclaturas, entonces está de acuerdo a la nomenclatura tradicional, de acuerdo a la nomenclatura stock, de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Entonces lo que hicimos fue tomar algunos estados de valencia y darles, pues, formar una molécula y esa molécula darle un nombre de acuerdo a la nomenclatura que apropiada. Finalmente, en la evaluación, nosotros lo que pretendíamos fue evaluar el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes en el tema que se ha abordado y presentar una pequeña actividad que dar ese conocimiento que adquirieron. En este caso usamos una sopa de letras. Entonces lo que hicimos fue tomar palabras importantes de todos los principios fundamentales químicos, que eran, por ejemplo, base, estado, halógeno, hidroruro, metal, no metal, oxidación, reducción, sal, valencia, y ellos debían buscarlo. Luego de eso, nosotros en una aplicación que se llama Celebrity, tratamos de buscar un juego de nomenclatura y lo que hicimos fue seleccionar uno de estos juegos y a lo que nos lleva el juego es a una actividad, por ejemplo, imágenes. Entonces vamos a jugar memorias de nomenclatura binaria de compuestos hidrogenados. Entonces lo que hace es generarnos una pregunta, seleccionamos la opción jugar y nos pregunta, por ejemplo, el perico. Entonces tenemos que llevar la frase que dice perico a la imagen correspondiente. Oso, hipooso, vamos a buscar el hipooso. Hidroruros, el ico y el perico. Y así con otro tipo de nomenclaturas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la nomenclatura de acuerdo a los metales, o la nomenclatura de acuerdo solo a compuestos binarios, o acetonas y aldehídos. Y así lo que hacíamos era evaluar pues el conocimiento que ellos habían adquirido. Finalmente, pues eso es todo lo que nosotros tratamos de mostrarles en nuestro modelo didáctico transversal. Este es el tema que nosotros optamos por explicar y las actividades que optamos por llevar a cabo. Muchísimas gracias y esperamos que sea de su agrado e interés.